Procedimientos. El objetivo de los procesos inquisitoriales tenía como finalidad conseguir que el reo admitiera su culpa y después someterlo. Mientras duraba el proceso, los acusados no podían tener contacto alguno con sus familiares ni tenían conocimiento de cuál era su situación o en qué cárcel se encontraban. Una vez terminada la causa, si el reo seguía vivo, debía jurar que no iba a contar a nadie lo que había visto, vivido u oído durante el encarcelamiento. El proceso inquisitorial se regía por el secreto. El reo no sabía cuáles eran los motivos de su detención, ni tampoco conocía la identidad de quienes podrían haberle delatado. Esto lo coloca en una situación de gran indefensión. Todo contribuía a hacer más oscuro y temible el santo oficio. Cada cierto tiempo el inquisidor hacía un recorrido por diversos lugares, con el propósito de publicar un edicto de fe para que los fieles se delataran a sí mismo o a sus vecinos. Además, constataba de que los condenados en procesos anteriores cumplieran con sus penas. El mero hecho de que un inquisidor apareciera en el pueblo era motivo de malestar o temor. Una vez instalado el inquisidor en el pueblo, se obligaba a todos los mayores de 14 años a presentarse a la iglesia el domingo para asistir al sermón. Con el sermón se creaba una atmósfera de drama y peligro que preparaba a los asistentes y motivaba en ellos la necesidad de autoculparse o delatar a sus vecinos. Se les instruía acerca de las diferentes y sutiles costumbres de los herejes, como sus formas de vestir, celebraciones, comidas aceptadas o rechazadas, opiniones y otras actitudes a fin de delatarlos. Se les infundía miedo y sentimiento de culpabilidad. El que no delataba caía en delito de encubrimiento y era amenazado con la condenación de su alma. Para un creyente piadoso, la perspectiva de perder su alma era tan terrible como para quien no siéndolo. El hecho de saber que durante los siguientes días podía ser denunciado por sus vecinos. El inquisidor, para provocar el suficiente pavor con amenazas, añadía también maldiciones como estas: y que sobre los rebeldes y desobedientes que oculten la verdad en relación con las cosas mencionadas, caigan todas las plagas y maldiciones que cayeron y descendieron sobre el rey Faraón y sus huestes, por no haber obedecido los mandamientos divinos. Y que los abarque la misma sentencia de excomunión divina que alcanzó a las gentes de Sodoma y Gomorra, que perecieron todos en las llamas, y de Datán y Abirán, que fueron tragados por la tierra por los grandes delitos y pecados que cometieron en desobediencia y rebelión contra Dios nuestro Señor. Y sean maldecidos al comer y beber, al despertar y al dormir, al venir y al irse. Maldecidos sean al vivir y al morir, y que sean siempre confirmados en sus pecados, y que el diablo esté siempre a su diestra. Que su vocación sea pecaminosa, y que sus días sean pocos y malos. Que de su hacienda gocen otros, y sus hijos sean huérfanos, y sus esposas viudas. Que sus hijos estén siempre necesitados, y que nadie les ayude. Que sean expulsados de sus hogares, y que los usureros se apoderen de sus bienes. Y que no encuentren a nadie que se apiade de ellos. Que sus hijos se arruinen y sean desterrados, y sus nombres también. Y que su maldad esté siempre presente en el recuerdo divino. Que sus enemigos les venzan y los despojen de todo lo que poseen en el mundo, y que vaguen de puerta en puerta sin alivio, que sus plegarias se transformen en maldiciones, y maldecidos sean el pan y el vino, la carne y el pescado, la fruta y otros alimentos que coman, lo mismo que las casas que habitan y las vestiduras que llevan, los animales en que montan y los lechos en que duermen, y las mesas y las servilletas en que comen. Maldecidos sean ante Satanás y Lucifer, y todos los diablos del infierno, y que sean estos sus señores, y los acompañen de noche y de día. Amén. El sermón solo servía para crear una auténtica histeria colectiva, que envió a la cárcel a muchísimos inocentes. Asimismo, el clima de la alta tensión emocional que dejaba el sermón era un caldo de cultivo perfecto para que salieran a flote todo tipo de rencores. En épocas donde casi no había distracciones y las que había eran comunitarias, era normal conocer la vida de los demás, comentarla y añadirle. El sistema inquisitorial era terrible y empujaba al pueblo a incriminar a muchísima gente.
todo alentado por el fanatismo y el terror destilado desde los púlpitos. Cuando una persona era detenida por el Santo Oficio, se procedía con la confiscación de todos sus bienes, principalmente para incrementar el patrimonio de la iglesia y también para pagar a los funcionarios con el dinero obtenido de esta manera. Los reos perdían todas sus posesiones y los hijos y familiares que estuvieran bajo su cargo quedaban automáticamente en la calle. En los interrogatorios, los inquisidores partían de la base de que el acusado era culpable y no estaba dispuesto a confesar. Para obtener la confesión, hacían creer al reo que conocían al detalle los delitos que había cometido, pero jamás le decían cuáles habían sido. El inquisidor esperaba que los reos cayeran en contradicciones, y estos, exhaustos y bajo amenaza de tormentos o muerte en la hoguera, confesaban crímenes que no habían cometido. El absoluto aislamiento y el hecho de no saber quiénes lo habían denunciado debió ser una verdadera tortura psicológica para los arrestados, que en los calabozos intentaban inútilmente encontrar la forma de terminar con la pesadilla que estaban viviendo. Los procesos eran sumamente lentos y angustiosos. El tormento. Uno de los elementos que resulta más impactantes a la hora de leer las actas de los presos inquisitoriales es el empleo de la tortura para conseguir la confesión del reo. El preso era llevado a la cámara de tormentos con el objeto de que el terror que le inspiraban los instrumentos le obligara a confesar. La iglesia se ensañó con sus víctimas incluso para hacerles aceptar cargos ridículos. Emplearon las más brutales torturas. Una vez que el acusado era conducido a la cámara de tormentos, que normalmente estaba situada en los sótanos de las cárceles o de las casas que ocupaban los inquisidores, la primera medida que tomaban era desnudarlo. Mientras los despojaban de sus ropas, los inquisidores lo conminaban a que aceptara su culpa, advirtiéndole la suerte que le esperaba. En muchos casos, esto fue suficiente para que el reo se autoculpara, aun siendo inocente, a fin de evitar el suplicio. Pero muchos otros se suicidaban como podían antes de seguir sufriendo. La Inquisición española empleó principalmente 4 métodos de tortura: el cordel, el potro, la toca y la garrucha. El cordel se usaba habitualmente cuando comenzaban las sesiones. Se sujetaba fuertemente al reo a una mesa y se ataba un cordel a un brazo o una pierna. Cuando la cuerda era tensada producía un inexplicable dolor. Cuando un cordel se rompía debido a la gran tensión con la que se sujetaba al reo, eso no significaba el fin del sufrimiento. A continuación colocaban al acusado sobre el potro, una especie de caballete montado sobre 4 patas, con un travesaño en medio. El torturado estaba sujeto por medio de cuerdas que podían tensarse. Su cabeza quedaba a una altura inferior a los pies. Se tiraba de las cuerdas hasta que los miembros se descoyuntaban. En el tormento conocido como la toca, los presos les mantenían abierta la boca con una horquilla de hierro para introducirles en su garganta un trozo de paño de lino y verter sobre él agua. Con esta tortura se busca taponar la tráquea de la víctima, impidiéndole respirar y producir fuertes dolores. El tormento de la garrucha consistía en colocar al reo en una cuerda que pasaba por una polea, para que con su mismo peso se atormentara. Se le dejaba caer de golpe para producir intenso dolor en las articulaciones, y para aumentar el sufrimiento se le ponía un peso en los pies. Los horrores de las cárceles inquisitoriales además tenían la finalidad de quebrar la moral y la resistencia de los reos para obligarlos a declararse culpables. La pena capital, comúnmente la muerte en la hoguera, era impuesta a los acusados que no admitían sus herejías o los que persistieran en ellas. Las sentencias eran leídas en un auto de fe, al que concurría numeroso público.